Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update, el review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de tecnología, finanzas, el futuro, tecnologías de la información, ciberseguridad y todo lo que se nos haya quedado en el tintero. Soy Francisco Iglesias y les agradezco que nos vean a través de YouTube y nos escuchen a través de cualquier plataforma de audio, la que ustedes elijan. Por supuesto, pedirles que si ustedes tienen algún comentario, quieren hacer algún tipo de sugerencia y demás, lo pueden hacer a través de los comentarios, ya sea de esas plataformas, y si no, también nos pueden escribir a través de cualquier red social con el hashtag ITMastersUpdate y ahí estaremos pendientes. Por supuesto, nos pueden dar like, nos pueden seguir y vamos de lleno. En esta ocasión me acompaña Marisela Ochoa. Hola, Marisela. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Y el día de hoy vamos a hablar, siempre se los digo, no es sorpresa porque lo ven en el título, pero hoy vamos a hablar un poco de las afectaciones que pueden tener las empresas con los deepfakes, si sí deberían de preocuparse o no. Y para eso hemos invitado a una verdadera experta. Tenemos con nosotros a Miriam Padilla, que es especialista en ciberseguridad y en protección de datos personales. Hola, Miriam. Hola, Francisco. Hola, Marisela. Estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Oye, muchas gracias. Para decirles a todos, Miriam trabajó en lo que hoy ya no existe, pero trabajó en el INAI como directora, ¿verdad? Sí, por ahí estuve un tiempo trabajando en la parte de seguridad de datos personales en el sector privado. Perfecto, pues justamente de ese tema es de lo que vamos a hablar. Y yo te preguntaría, porque ya he hablado con varios expertos en ciberseguridad y la verdad es que al día de hoy, aunque conocemos casos internacionales de que sucedió que el director de finanzas le mandaron un video que era su CEO y el caso más sonado de esto, que no vale la pena incluso repetirlo todo, ¿te parece que hoy los deepfakes son o deberían ser una de las principales preocupaciones de un CISO o de un responsable de seguridad en una organización? Yo creo que es importante primero identificar que este tipo de tecnologías que modifican imágenes, audio, video, cada vez están más a la mano y no requieren un conocimiento tan especializado. Eso ya me habla de un componente de riesgo importante que hay que tener. O sea, la facilidad con los que los puedes generar actualmente es un foco rojo para decir, esto ya es más fácil que esté presente cercano a mi organización. Por supuesto, creo que es un riesgo que hay que identificar y atender con las previsiones y medidas de seguridad que sean adecuadas. Yo creo que no debemos minimizar que solamente se dedican a temas como pudiera ser el entretenimiento o estafas que pudieran darse en otras partes del mundo. Cada vez esto es más frecuente, está más cercano y de hecho hay reportes que hablan de que existe un gran riesgo de que estas amenazas pues cada vez sean más frecuentes en las empresas mexicanas. A ver, mi pregunta era, o sea, entiendo que es posible, pero digamos, al día de hoy no es tan común, no es que queramos que suceda, ¿verdad? Pero me refiero, hay muchos más casos de incidentes de ciberseguridad, de otros temas, ransomware, o sea, como que están más de moda a que las mismas organizaciones estén ahorita enfrentando un problema de que, no sé, el crimen o los cibercriminales en México estén ya muy metidos en hacer deepfakes a las empresas. Yo creo que sí es un incremento significativo. Perdóname, Marisela, que te haya interrumpido. Oye, iba a nada más a dar el dato de un reporte de Battle Against AI Driven Identity Fraud de Significant, que indica que 42.5% de los intentos de fraude detectados en el sector financiero están basados en inteligencia artificial. Y enfocándonos en deepfakes, mencionan que hace 3 años los ataques deepfake solo representaban el 0.1% de todos los intentos de fraude detectados por ellos, por esta compañía, pero hoy representan alrededor de 65%, uno de cada 15 casos, de 6.5%, perdón, no 65. Ah, sí, 6.5. Sí, el puntito se me fue. Pero eso representa un aumento de 2000%. Sí, yo creo que va de la mano justo esto que platicábamos, o sea, cada vez las herramientas con las que las puedes generar son más fácil de tener acceso. Eso hace, obviamente, que los atacantes busquen estas herramientas para generarlos. Ahora, consideremos que existen ya también deepfakes de video, de imágenes, de audio. Hay unos más avanzados que incluso lo hacen en tiempo real. O sea, estás en una conversación con un CEO o con gente directiva que está siendo suplantada en tiempo real. Entonces, creo que el reto y desafío cada vez va
haciendo mayor de cómo los puedes identificar para tú poder saber si es cierto o no, y la facilidad con que estas herramientas están disponibles en el mercado. Entonces, creo que sí hace justamente sintonía con esta parte de un incremento significativo. De hecho, hay reportes que hablan de los principales desafíos de seguridad, además del ransomware, además del phishing que siempre está presente, se van a convertir el deepfake y todas las modalidades de modificación que ahorita puedan existir a través de estas herramientas. Y digamos, en ese sentido, y pensar, o sea, yo hacía esta pregunta no porque no crea que no es posible, ¿verdad? Sino porque al menos yo, y he consultado varios de ciberseguridad, hoy no conozco, ya sé que no todo se hace público, pero no conozco, no, al menos desde el dicho de, ya hay 1 o 2 o 3 casos en organizaciones en México que con deepfake hayan caído en un fraude financiero y demás. No estoy diciendo que no sea posible, entiendo perfectamente que no se va a conocer luego así de, ya tuvimos el primero, esos, ¿no? Aquí en México menos, pero me refiero, hoy todavía tenemos casos y conocimiento de muchos casos de phishing, de ransomware, ¿no? O sea, como que donde verdaderamente está lo popular de los ciberataques el día de hoy está en eso. Y en ese sentido, preguntar si es el día de hoy, o sea, como considerarlo, tomar muchas más herramientas para defenderse los deepfakes o seguir trabajando para que no caigas en un ransomware, en un phishing, ¿no? O sea, yo creo que las estrategias de ciberseguridad tienen que ser complementadas para considerar esta amenaza. O sea, tenemos datos que nos hablan de que esto va en aumento, tenemos herramientas que facilitan y también vemos el incentivo que, pues, obviamente genera tener este material disponible para poder engañar, para poder obtener algún beneficio. Eso hace que voltees a ver tu estrategia de seguridad al interior de tu organización y definas qué medidas tienes para proteger. Si las personas al interior están conscientes de estas amenazas, muchas veces lo ven hasta como de ciencia ficción, pero no tienen una idea de que eso puede estar muy cercano. Apenas veía la semana pasada en X una publicación de la presidenta donde la ponían en un deepfake invitando a la gente a invertir en criptomonedas. Entonces, tiene que haber un sentido de identificar cuando algo es irreal, o sea, o cuando hay características que te hagan hablar de que es algo falso y cuestionar esa posible realidad que estés viendo. Entonces, creo que las organizaciones tienen que capacitar a su personal para que conozcan que esto existe, cómo lo pueden identificar y adicionar otros controles que puedan permitir que las organizaciones no caigan en este tipo de engaños. Exacto, eso te iba a decir. Generalmente todo en los de ciberseguridad recae en capacitación, pero ¿qué medidas podrías tú decir que debería de tomar, además de la capacitación y de que no, qué medidas debería tomar? O sea, tendríamos que tener ahora todo en doble factor, en unos procesos así de autenticación mucho más complejos. ¿Dónde está, digamos, la clave para defenderte de lo que posiblemente sean deepfakes? En esta parte yo creo que hay que robustecer políticas de identidad, o sea, cómo son las validaciones al interior de tu organización, igual a robustecer los canales para poder aprobar tipo de depósitos, compras, adquisiciones, donde existe un proceso que me permite en algún punto poder identificar cuando podamos ser víctima de este tipo de amenazas. Creo que es importante hacer un monitoreo constante de qué información está disponible en redes, sobre todo en redes sociales o plataformas de contenido, donde actualmente es muy común y obviamente por las características de viralización, que es rápida, que es inmediata, pues son medios muy favorecedores para difundir este tipo de contenido falso. Creo que es importante también generar alianzas estratégicas, porque al final muchas de las entidades o plataformas operan y distribuyen esta información. Si nosotros tenemos acercamiento a través de este tipo de alianzas, podemos generar que este contenido no se viralice o incluso poder detenerlo en un momento donde genere menos impacto para la organización. Entonces, creo que ese tipo de alianzas estratégicas son fundamentales. También existen herramientas en el mercado que ya están disponibles para poder identificar este tipo de ataques, ya sea que trabajen identificando errores, que analicen cuestiones de metadatos para poder identificar cuando rasgos en una imagen o un video no atiendan precisamente a características propias de la imagen, elementos que analizan la biología humana, o sea, pestañeo, movimiento de ojos, movimiento de manos, la sincronización entre movimientos de boca y ojos, análisis, por ejemplo, también de luces, de sombras, de entorno, herramientas que ya existen en el mercado. Entonces, creo que es una realidad que esto existe, que ya hay instrumentos que se han generado para ayudar a las organizaciones y hay que alinearlos con una estrategia preventiva, incluso también reactiva, para saber cómo vamos a enfrentar o si somos víctimas, qué podemos hacer. Y, por ejemplo, tenemos el eslabón más débil,
al que hay que crearle conciencia, siempre los responsables de seguridad comentan eso, ¿no? La parte de conciencia con el usuario. En este caso, por ejemplo, revisaba en la página del INCIBE algunas recomendaciones para el usuario que cada vez está más, o deberíamos estar más alertas por el acceso que tenemos a los medios. Recomendaciones, al final ahorita tú mencionabas, ¿no? El tema de la sincronía, oye, pero es que está moviendo la boca y el sonido, no sé, como ver, hay un delay, a lo mejor estar con ese ojo más alerta y uno como usuario, que es por donde puede entrar el problema, decir, oye, está sospechoso, ¿no? ¿Te parece que así hablaría? El ejemplo que ponías, ¿no? Sheinbaum, y estaría hablando de monedas. Lo hicieron en Argentina, ¿eh? O sea, tampoco hubo un presidente en Argentina que sí que lo hizo. cayeron. Y algunas veces uno dice, es el sentido común, pero si realmente no estamos familiarizados con esto, la gente cae en esos engaños. De hecho, estas modalidades de ataques las utilizaban para adultos mayores estafarlos, haciendo suplantación de voz, imagen de sus familiares, donde les pedían dinero porque estaban en una situación complicada y las personas caían. Entonces, también va identificado a qué grupos de vulnerabilidad son más susceptibles de caer. Nosotros sí nos fijamos y a lo mejor incluso gente que trabaja en este tema de datos, trabaja en este tema de seguridad, dice, la tecnología está avanzando tan rápidamente que cada vez es más difícil que te puedas dar cuenta de estos elementos de los que hablamos. Entonces, es un desafío interesante en tratar de poder identificarlos cada vez más. Me gusta lo de los procesos porque, a ver, yo lo pienso así, en la teoría los procesos funcionan muy bien, usted tiene que hablar con el director de finanzas, bla, bla. Pero también es cierto que las organizaciones, y no nos hagamos, llegan momentos en que dicen, sí, pero hoy nos urge la autorización, ¿no? Y sí, pero el proceso es de 3 días, sí, pero si no lo logramos es ahora. Y entonces ocurren estos, ¿no? O sea, me encanta cuando hablamos de procesos, pero normalmente los procesos hacen las cosas más largas. Y de repente, dentro de las organizaciones, hay situaciones porque es el último día del mes, porque, yo no sé, hay N cantidad de motivos que dicen, sí, pero en esta ocasión, sáltate ese proceso porque si no, no lo vamos a lograr. Y esas a veces sí son reales. Y entonces ahí se va muy mal el proceso, ¿no? O sea, encuentran las organizaciones situaciones en las que hay que saltarse los procesos de manera real y luego eso da oportunidad a saltarse los procesos de manera fake, ¿no? También. De hecho, es uno de los elementos en que se presenta la oportunidad de los malos, explotar el factor urgencia. Y que justamente es robustecer estos mecanismos, ¿no? O sea, encontrar elementos, primero un compromiso de la alta dirección, porque a veces incluso hasta la alta dirección es la que trata de brincar esos procesos para agilizar. Entonces creo que viene una parte desde una alta dirección que entienda este tipo de amenazas, que aprovechan justamente esos factores, robustecer los procedimientos que tenemos, ojo, sin que sea eficiente o vuelva más burocrático lo que estamos haciendo. Y dos, concientizar a la gente. El hecho que yo busque eficientar un proceso que claramente está establecido con esos elementos y con esos tiempos de aprobación para poder ejecutarse de manera segura, pues nos pone en riesgo como organización, porque estamos obviamente vulnerando procesos que tienen claramente establecidas ciertas etapas para evitar justamente que una inmediatez genere que un deepfake nos haga víctimas de él. Entonces creo que es muy importante ese compromiso que exista y que se tomen en serio el cumplimiento con estas medidas que la misma organización establece y que incluso también elementos como las auditorías pueden evidenciar. A ver, yo checo una bitácora de cuánto nos tardamos en validar una compra o una adquisición y resulta que no está establecido en los tiempos y formas que dice tu propio procedimiento. Entonces eso implica o haces una reingeniería de este proceso de cómo lo está realizando o identificas cuáles son los elementos que están vulnerables y que pueden hacerte caer en estafas de este tipo, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio de estar revisándonos y cumpliendo con lo que nosotros mismos establecemos. Seguramente más de un CISO o un responsable de IT nos dice, sí, claro, yo ahorita voy a ir con el director general y le voy a decir, ¿no? Creo que sí ha habido una mayor sensibilización, pero hoy todavía los directores generales son los directores generales, ¿no? Y tienen ahí sus formas, sus mañas y sus demás. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero como que para el siguiente bloque pensemos un poco en casos de lo más cercanos o reales que sí les pueden pasar a las organizaciones con los deepfakes, desde quizás
la usurpación de identidad de alguien y de tener acceso a algunos sistemas, ¿no? O sea, platiquemos un poco cuáles podrían ser las afectaciones. Regresamos. Y ya regresamos, seguimos hablando sobre los deepfakes y no estamos hablando de los deepfakes o la afectación solamente a las personas, a ti, a mí, que nos puede llegar, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Que sucede y que hay que estar al pendiente, pero estamos pensando en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, ¿dónde están las afectaciones? Y yo te preguntaba, Miriam, antes de la pausa, ¿dónde ves tú que están, ¿no? Esos casos? O sea, ¿qué es donde debería uno pensar como si, ok, sí, pero toda mi organización, ¿a dónde debería yo de poner atención? ¿A qué tipo de procesos? ¿A qué tipo de soluciones? No sé, ¿dónde hay que poner el foco para no caer en esto de los deepfakes? Considero que una de las partes donde tenemos que poner especial atención son lo que está relacionado con identidad de los directivos. ¿Cuáles son los principales directivos en tu organización que puedan ser susceptibles de una suplantación de identidad? Porque al final son los tomadores de decisiones o en ellos queda esos elementos donde se tiene que aprobar, validar. Entonces, estar revisando qué información comparten, porque incluso muchos de los ataques, si lo hemos visto, son personalizados. Entonces, qué factores o qué información está disponible de ellos para que a través de esos datos puedan ser alimentados estas herramientas y ser utilizadas para generar deepfakes. Segundo, la parte de la desinformación o crisis reputacional que se pueda generar por propagar información falsa. Hay una película que estaba viendo justamente del G20 que hablaban en esta reunión de los hombres y mujeres más poderosos del mundo, donde utilizaban extractos de las reuniones que tenían y después las personas que los tenían secuestrados ocupaban esos extractos para generar otros mensajes que eran utilizando su voz y modificando la información que realmente compartían. Y eso a la larga lo que generaba era una desinformación y una crisis que en este caso, bueno, impactaba a nivel global. Pero ¿qué es importante aquí? Identificar ese tipo de información que pueda estar siendo compartida sobre tu organización y para eso es importante actividades de monitoreo o revisión. Y segundo, elementos que pudieran ser generados a través de deepfake y generen algún tipo de manipulación en las decisiones internas de la organización. ¿Qué información pudiera estar pública, que pudiera estar alterando o influyendo internamente en tu organización y que esté pública o se esté compartiendo a través de canales internos de la misma organización, canales externos como redes sociales, entonces que puedan generar un sentido de desaliento al interior o problemas con los empleados o condiciones que puedan estar impactando tu entorno laboral? Entonces creo que aquí es importante checar principalmente esos tres elementos para poder estar protegidos y saber cómo la organización puede ir identificando de manera preventiva y generar una estrategia que les permite estar protegidos y hacer frente a este tipo de amenazas. Ahora, o sea, en este caso lo que tú estás diciendo es si tus directivos son muy mediáticos o si son muy conocidos, pues hay que ponerle más atención, ¿no? Básicamente. Al final hay que ver qué tipo de información hay de ellos, ¿no? Y esto no solamente es para el tema de deepfakes, en general es saber que pueden ser vectores a través de los cuales se generen ataques personalizados en tu organización. Entonces, es importante ahí poder identificar qué información está de ellos, pero también internamente definir políticas y estrategias de qué puedes tú compartir en este tipo de medios. De hecho, generalmente personas de alta dirección tienen en acompañamiento áreas de relaciones públicas que buscan ver qué tipo de información se está compartiendo y dónde puede exponer o puede compartir información que exponga la marca o la misma organización. Entonces, creo que es importante ir de la mano con estas estrategias internas al interior de la organización. Oye, ahora si quieres pregunta, Marcela, pero me surgen estas dudas. En este diagnóstico que piensas de tus directivos, ¿qué sería bueno preguntarles? Así como de, a ver, ha hecho su foto en ChatGPT con Gilby, ¿no? O sea, ¿qué tipo de, ¿no? Como de, para generar ese diagnóstico, ¿qué tipo de cosas debería uno saber de sus directivos? Yo creo que información que está disponible de sus redes sociales privadas para poder saber qué está expuesto y a través de ellos qué información un atacante puede correlacionar para generar un ataque que sea dirigido. Información de gente cercana a ellos, como pudiera ser su familia,
sus hijos, qué tipo de información comparten y pudieran exponer, y al final creo que toda esa información te permite saber qué grado de accesibilidad o qué elementos se encuentran disponibles de esa persona para que pueda ser víctima de un ataque. También es, en el caso de la información que está disponible, saber también que esa información puede ser utilizada justamente para entrenar estos modelos y generar este tipo de materiales. Entonces, creo que es importante ahí identificar qué estrategia adecuada se tiene que considerar para sí tener una difusión al final del directivo que quiere estar publicado o quiere estar representado en estos medios con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección de esos datos que van a estar disponibles de él. Y en la parte de curiosidad de casos que hayas conocido de ataques de este tipo en la parte empresarial o organizacional, el INCIBE cita por ahí el caso de un influencer, no es empresa, que se dio cuenta porque sus mismos contactos le empezaron a decir, oye, ya vimos que estás pidiendo una colecta para ayudar determinada causa. Y él dijo, espérame, yo no he participado en eso. Tiene una reacción, empieza a difundir y hace un video diciendo, no caigan en esto porque no soy yo. Que tú te hayas enterado, no necesariamente que nos digas nombre y apellido, pero algunos casos y cómo se dieron. Generalmente lo que yo he recibido es más un tema de usurpación de identidad, que utilizando esta información buscan suplantar imágenes o imágenes o videos o audios de directivos para poder conseguir aprobaciones de manera inmediata. Justamente esto que un factor que tú comentabas de la inmediatez, y aprovechando obviamente que si te habla un CEO o te habla alguien de una alta dirección, pues vas a tener una mayor facilidad de cuadrarte y decir sí lo hago. Entonces creo que en esta parte y aprovechando eso mucho y de las más comunes es justamente suplantar la identidad de directivos para obtener estas aprobaciones, estos beneficios económicos que al final el atacante busca con estas estrategias y que muchas veces las tratan de orientar por el tema de tratamiento de datos, porque al final es suplantaste la identidad del directivo y yo qué puedo hacer versus esto. La realidad es que es un reto y desafío, ¿no? O sea, hay mucha gente que hablaba y que me quería ver el tema ante las autoridades de datos, pues se queda de la mano limitado porque no tenemos un marco que hasta ahorita o este momento en ámbito de inteligencia artificial sancione, y lo que tenemos, pues hay que tratar de interpretarlo para ver cómo lo adaptamos. Y en el caso de usurpación de identidad, hay muchas variantes que no caen solamente en las facultades que tenía en aquel entonces el INAI, y hay que verificar ahí el ámbito de competencia de las autoridades que estuvieran relacionadas. Entonces, no es tan fácil sancionar este tipo de conductas y pues es importante aquí identificar qué casos se están presentando en las organizaciones. No me quiero saltar el tema de la regulación porque ese me gustaría dejarlo para el tercer bloque, así que lo voy a dejar un poquito pendiente, pero regreso a este punto en el que hablábamos de, justamente creo que hay que tener o sea, ya puedes tener el diagnóstico de tus directivos, qué tan conocidos son, ¿no? No sé, si tu directivo ya de una conferencia, toda su voz está en YouTube, es bien fácil sacar esa voz, ¿no? Y generar una nueva voz, todo eso. Luego, supongo, hay que tener un plan, ¿no? De qué pasa, o sea, qué nos podrían hacer desde, como tú decías, puede ser desde nada más un tema reputacional, sacaron un video diciendo que nuestra empresa está a favor de la guerra, no sé, estoy inventando. O si le hablaron a un empleado y le pidieron un fraude, pues de alguna toma de decisión. ¿Qué sería, después de estas dos fases, la tercera fase es cómo reaccionar ante ello, ¿no? O sea, ya fuiste, ¿no?, víctima de una suplantación. En principio, ¿cómo confirmar que eres víctima de la suplantación, ¿no?, de este deepfake? ¿Y qué pasos tú dirías que habría que seguir en un caso ya así? Hay herramientas que te permiten realizar análisis. De hecho, hay una página que encontré, ahorita les comparto el dato, que se llama... ahorita les comparto, son herramientas que están disponibles. Una es fakeimagedetector.com, o sea, son algunas herramientas que también están disponibles que nos permiten justamente analizar estas cuestiones o características de errores, de análisis de biología humana, entornos donde se encuentran. Entonces, creo que hay instrumentos que nos permiten poder verificar que se trata de una fuente falsa. Segundo, yo creo que debe existir un plan de manejo de crisis. O sea, salió este video donde están hablando de mi organización, generando desinformación. Tiene que haber un canal de
de comunicación donde estos directivos puedan desmentir y puedan generar una estrategia para el manejo de esa situación. Al final, muchas veces las organizaciones prefieren no decir o prefieren no denunciar y quedarse en la situación de resolver, pero creo que es muy importante denunciar que aunque tenemos limitantes en el ámbito a lo mejor normativo, sí es importante que la autoridad sepa que estos casos se están presentando y qué acciones, porque eso va a presionar que se pueda generar una normativa. Y segundo, internamente tener un protocolo de actuación, igual como lo hacemos para los incidentes de seguridad. Tienes un incidente de seguridad que se presenta y tomas una acción donde identificas qué te ocurrió, analizas técnicamente y tomas una estrategia reactiva de lo que ocurrió para corregir lo que yo puedo identificar que estuvo mal y por lo que se generó. Entonces, creo que va de la mano con ese procedimiento interno que tenemos para la gestión de incidentes para poder realizar esa actuación y que al final esto sí puede llevar o derivar una publicación al exterior donde tú hagas una revisión ya una vez que tienes toda la información para garantizar que fue información falsa la que se propagó, ¿no? Finalmente, de todo ese plan, digamos, lo que creo que los ISOs tendrán que contemplar más es contemplar ahora más estas amenazas, porque digamos que en las soluciones o en el plan de recuperación de desastres y todo, digamos que funciona igual que en los muchos otros casos, en el ransomware, en el phishing, que es comunicación, ¿no? Encontrar el proceso adecuado, ¿no? O sea, tenerlo todo planeado, ¿no? Y al final integrarlo, ¿no? O sea, como parte de tu proceso de gestión de incidentes y saber que es un tipo de incidente que se puede presentar, que pudiera tener incluso un tema jurídico acompañado de una denuncia, pudiera tener un tema de salir a decir en medios que esa información es falsa. Entonces, creo que va acompañado de estrategias adicionales que van a ser requeridas más allá de solo la gestión del incidente al interior. Claro, porque se me ocurre que, o sea, lo más lógico que pensaría uno del deepfake es que está ¿no? Un video de tu directivo diciendo algo, pero en realidad pueden, no sé, pienso en manufactura, que creen un video en el que parezca que alguno de tus empleados estaba robando algo, que movió. No, eso también puede ser un deepfake, todo eso. Entonces, ¿no? O sea, no solamente se trata de poner la cara o la voz de un directivo, sino puede haber muchas más. De un empleado. Sí, ¿no? Y que al final genera un impacto en la organización y tendrá que salir a decir, o sea, imagínense si estuvieran haciendo papitas y pasan un empleado que le echó no sé qué producto adentro de las papitas, pues genera una afectación reputacional. Entonces tienes que ir en un tema de manejo de crisis y analizar toda esta cuestión falsa, pero también salir a decir a medios y oiga, el video es falso, nuestros productos cumplen con higiene, tenemos auditorías, etcétera, ¿no? Claro. Marcela, ¿quieres? Sí, nada más que como aquí ya empezó el diluvio, le puse calladito el micro para que no se oigan los truenos. A mí me da curiosidad, por ejemplo, si yo soy responsable de un equipo de seguridad, ¿qué habilidades o competencias sería conveniente que desarrollen o que cuenten mis expertos para poder lidiar con estas situaciones? Cada vez vamos en una carrera contra el tiempo. ¿Qué sería en este caso? Yo creo que es muy importante conocer qué estrategias tenemos para poder identificarlos. Hay estrategias y patrones que van justamente orientados a poder identificar aquellos elementos de error que se presenten en este tipo de videos o imágenes modificadas. Entonces, de entrada, tendrán que conocer estos métodos, cómo funcionan, también qué herramientas tenemos para detectarlas en el mercado. Ya incluso hay empresas, vi una, por ejemplo, de Trend Micro, que ya está preparada para hacer este tipo de análisis. Creo que acercarnos a este tipo de herramientas y otras, no solamente esta marca, sino de otras, nos permite saber qué es lo que podemos identificar en estos videos. Tanto si yo lo hago de manera manual, así tengo una herramienta que me va a poder ayudar a poder reconocerlos con una mayor precisión, porque al final yo me puedo poner como experto a ver el video y tratar de analizar luz y sombra, pero pues no es que sea la experta en poder saberlo. Tengo que encontrar información o artículos que a mí me den ese know-how y que lo complemente también con qué hay en el mercado, porque imagínense si nos vamos a poner a revisar miles de videos que se pueden generar para poder tener, pues obviamente no nos va a dar la vida. Necesitamos un apoyo de herramientas tecnológicas para poder acercarnos. Entonces, ¿qué necesito? Pues acercarme a conocer cómo se generan, cómo es que se dan estos parámetros para poder identificar cuando son falsos y qué herramientas en el mercado están disponibles que me pueden ayudar y hacer esta labor mucho más fácil. Ahora sí, pasemos porque es un gran tema a la regulación, pero antes hagamos un breve pausa y regresamos.
Y ya regresamos, recordarles que pueden ustedes escribirnos sus comentarios, sus sugerencias a través de YouTube, a través de cualquier plataforma de audio en los comentarios. Y si no lo quieren hacer ahí, lo pueden hacer también a través de redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Ahí estaremos muy pendientes de sus comentarios, de lo que digan y de lo que propongan. Miriam, llegamos a este tema de la regulación y hubo un momento dentro de las varias conversaciones que he tenido con los que estuvieron cercanos o están estados cercanos a la legislación de inteligencia artificial, en que decían que la legislación o la regulación de la inteligencia artificial se estaba concentrando solo en deepfakes, ¿no? O sea, como que hay muchas vertientes y hay muchas cosas que tenemos que contemplar sobre la parte del desarrollo, sobre la parte de la implementación y luego además sobre la parte de la ciberseguridad. En el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿qué tipo de regulaciones crees que se necesitan? Si se necesitan, no sé, contempladas en una ley de inteligencia artificial o si en realidad tendríamos que ver más en actualizar la ley de protección de datos personales, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú pues la oportunidad para mejorar la regulación y poder tener defensa en este tipo de temas? En la parte de la actualización de nuestro marco normativo de datos, pues creo que ya pasó el momento para tener esa oportunidad. Nuestra ley fue publicada el 20 de marzo. No hubo grandes modificaciones que de las a lo mejor esperadas que hubiéramos nosotros querido que incluyera. Entonces yo creo que en el momento de incorporarlo en un tema de nuestra legislación, creo que no se dio y creo que a lo mejor tampoco era el lugar donde nosotros pudiéramos incorporar estos elementos. Creo que a nivel de la normativa es importante generar una regulación que establezca claramente los usos, los riesgos y las sanciones que serían cuando utilizamos mal la inteligencia artificial. Ya hemos visto casos que nos obligan a replantearnos la necesidad con urgencia de tener algo normativo. Hay esfuerzos que trabajó incluso ANIA para establecer un estado actual y así estamos y necesitamos y marcando un poco la tendencia y el camino. Creo que han habido iniciativas que no se han concretado y que toman mucho esta parte europea sin medir cuál es el contexto que nosotros tenemos como país. Hay desarrollos en LATAM, Brasil, Chile, algunos países que han avanzado en este proceso. Creo que en el tema particular de deepfake, cada quien ha tomado por ahí el camino que más le ha convenido. En el caso de la Unión Europea, marcando esta parte de exigir la identificación de contenido que se ha generado con inteligencia artificial, obligando que si haces un video, pues tenga que estar esta marca de agua o este elemento que diga que esto estuvo elaborado con inteligencia artificial. En el caso de España, ha trabajado en leyes orgánicas que buscan establecer los deepfakes en el caso de elecciones, invasiones a la privacidad. Entonces ellos se enfocaron más hacia un tema orientado a la privacidad. En Estados Unidos se han generado temas en el deepfakes en el caso sexual. Por ejemplo, estados han trabajado para generar deepfakes en los medios, para regular el uso de deepfakes en temas laborales o educativos. Entonces, creo que cada quien le ha marcado dependiendo dónde ha sido más afectado. Países como Argentina, que también han trabajado en deepfakes para generar estas imágenes sin consentimiento. Entonces, creo que hay que establecer como país cuál es nuestra prioridad en cómo queremos regular estos deepfakes y también tener presentes iniciativas que se han realizado muy orientadas al tema sexual, o sea, muy orientado hacia la violencia digital y todos estos contenidos que se han generado y todas estas estrategias que han buscado reformar o incluirlo en el Código Penal para que pueda ser sancionado. De hecho, en el caso que se tuvo con este chico del Politécnico, uno de las limitantes para poder encontrar una sanción fue el criterio de que estaban generados con inteligencia artificial estas modificaciones. Sí entraba por el caso de Ley Olimpia, pero se frenaba en la parte de IA, porque al final no tenemos normativamente algo que hable de la inteligencia artificial. Entonces, creo que sí se debe desarrollar un marco normativo que vaya emparejado con lo que ya tenemos como marcos, como el Código Penal, como las leyes de protección de datos, para que de la mano, pues, esos instrumentos también sirvan para complementar esta regulación que es tan necesaria en estos tiempos y que la verdad hemos postergado los trabajos ya más profundos en tema de legislación y que urgen porque al final la tecnología sigue avanzando y nos seguimos quedando limitados en poder tener una actuación para frenarlos, ¿no? ¿Consideras tú que, o sea, cuál considerarías tú que es la prioridad? Porque la verdad es que, digo, diste un marco muy completo de cómo están todos y yo vi más de uno que dije, eso sí podríamos tener, eso también podríamos tener. ¿Dónde deberíamos de ponerle el foco primero según tu
Yo creo que de la mano debe primero ir una parte de una estrategia de ciberseguridad que está detenida y que al final va de la mano con muchos elementos normativos que tú quieras incluir. Ya que tengas alineado una estrategia de ciberseguridad, ir normando también a la par en temas de inteligencia artificial, que al final va a hacer uso de estos elementos de ciberseguridad que ya hayas normado y definido en una estrategia, donde se va a integrar esta normativa de inteligencia artificial y vas a poder apoyarte de otros instrumentos como puede ser la ley de datos, cuando hablamos de un tratamiento indebido de esos datos que se está generando, pero también vas a poder sancionar si modificas el código penal, vas a poder ver qué otros impactos pudiera tener en otros marcos normativos e ir de la par pudiendo identificar estos componentes que al final ya tiene. Uno de los puntos que a veces decimos de México es que tenemos tantas leyes que al final muchas veces la ley no se cumple. No tenemos una estrategia clara de cómo vamos a ir aterrizando, integrando esas leyes, porque al final México tiene un marco normativo muy robusto, pero nos quedamos muy cortos a veces en el cumplimiento. Hay empresas, por ejemplo, ahorita que no cumplen con la ley de datos personales, y es una ley que incluso ya ni está vigente y ahora viene una ley cambiada que al final hay que cumplir. Entonces eso nos habla de que sí teníamos un marco, pero a lo mejor faltaron algunos elementos para garantizar ese cumplimiento. Entonces creo que aquí nos hace falta el marco que nos diga estos límites con respecto a los deepfakes y poder identificar cómo las empresas van a establecer medidas de seguridad para protegerse, que muchas veces pueden ser derivadas de estas leyes o que el cumplimiento con estas leyes que exista, y si no cumples, pues obviamente hay una sanción, ¿no? Claro. Y digo, nomás una acotación, Miriam habló de ANIA. ANIA es la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial, no es una persona, por si alguien dijo, ay, pues yo no ubico a ANIA. Bueno, no, ANIA es la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial. Y pues básicamente después de lo que nos dices, pues estamos muy lentos, ¿no? O sea, digo, ya después de todo este marco de que nos has dicho y que nos hace falta, vamos muy lentos en este tema, ¿no? Y la realidad es que es algo que se tiene que poner especial atención. O sea, yo considero que debe de haber prioridades. Ya salió hace unos días el Plan Nacional de Desarrollo, habla de digitalización, de muchos elementos que deben de ir emparejado o más sólidos en el ámbito de la ciberseguridad. No puede ser un tema digital y dejando fuera ciberseguridad, dejando fuera estos marcos de IA. O sea, sí es una cosa que dices, y si le agregamos lo que está pasando con el tema del marco normativo de datos, pues es un foco rojo que también hay que poner atención, porque no puedes desarrollar una nación dejando por atrás elementos tan prioritarios como pudiera ser la ciberseguridad y la protección de datos personales, ¿no? Yo leí el Plan Nacional y sí menciona varias veces ciberseguridad, pero no viene nada como verdaderamente de ejecutar, ¿no? O sea, no vienen muy buenas ideas de México debe de estar ciberseguro, México debe de innovar mucho, o sea, pero no viene un plan de, para estar ciberseguro necesitamos, ¿no? O sea, digo yo, no sé cuántas veces mencionan ciberseguridad, dije, ay, wow, mencionan mucho la palabra ciberseguridad, pero después es como solo por mencionarla, no vi ahí una ejecución. A ver, no puedes poner todo ahí porque de por sí el documento es muy largo, pero un plan a pasos mucho más concreto siento que no viene. Pero es que ahí falta un trabajo de los expertos, los que sí saben y quienes hacen todo este proceso, bueno, quienes sí saben de la materia que están queriendo regular y la parte legislativa. Necesitamos, eso es como un reto grande que hay, ¿no? Como país. Y creo que, ¿sabes? Debe de haber un acercamiento, porque al final ANIA, con todo esto que realizó, junto a los expertos que pudieran estar involucrados, como parte de INAI, estuvimos en estas mesas de trabajo, y era escuchar, cada uno tenía sus inquietudes, los muy técnicos, los muy legales, los muy de seguridad, o sea, cada quien tenía un posicionamiento con respecto a IA. Cuando se lanzó el informe de todos estos elementos, era un insumo que se esperaba tuviera una repercusión mayor para llegar con los nuevos que iban a tomar las legislaturas y decir, esto es lo que te tienes que enfocar. O sea, ya no empieces con un análisis y empieces a ver qué tienes y ese estudio de hace tantos años. Yo te doy un resumen y esto te sirve para saber los puntos de partida. Pero creo que ahí se quedó estancado el proceso y también veo una falta de prioridades, ¿no? No tenemos esto como una prioridad y la verdad es que nos está rebasando muy rápido la tecnología y estamos muy lentos en este proceso de tomar esa prioridad en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y en el de datos. Bueno, pues ya tenemos ahí un estancamiento pues algo complejo mientras se reorganiza y vemos cómo actúa esta nueva autoridad, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, y no digo del tiempo del regular, sino se nos está acabando el tiempo de este programa, pero
regresando otra vez a las organizaciones y deseando que la regulación suceda y que ayudemos a las organizaciones, me gustaría que termináramos, que nos dijeras como ¿no? Ya que hablamos de todo este tema, las recomendaciones. Alguien, un CISO, un director de sistemas, alguien que está responsable de todos estos temas, que le des en una síntesis, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Qué debería de hacer? Porque siento que últimamente están bombardeados no, hay miles de cosas que fijarse de automatización, hay miles de cosas de desarrollo, hay miles de cosas de ciberataques y demás, y hay que meterles un tema más, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es a manera de recomendación y medio sintético de, oiga, si usted está en estas responsabilidades, debería de fijarse en qué para estar protegido de los deepfakes. En este ejercicio creo que es importante identificar que deepfakes es una realidad, puede ocurrir a su organización, es importante ocupar tecnología que nos ayude a identificarlos, pero alineado a esa tecnología, tener una estrategia al interior de su organización, que emplee tecnología, que genere una concientización y un pensamiento crítico en cada uno de sus empleados, generar constantemente esta educación digital que necesitamos tanto a nivel individual como a nivel organizacional y, por supuesto, estar bien informados, porque existen nuevas técnicas y nuevas modalidades y estar informados nos permite estar preparados para poder hacerlo. Creo que es un tema que debe de estar como a un área prioritaria o un tema prioritario dentro de su organización y al final son mecanismos que nos ayudarán a estar protegidos y tener elementos para que en caso de que seamos víctimas sepamos cómo podemos actuar y cómo podemos frenar que volvamos a caer en este tipo de incidentes, ¿no? Perfecto. ¿Algo más, Marisela, que quieras preguntar? ¿Alguna conclusión adicional? No tengo preguntas, tengo como una lista de grandes tareas que hay que realizar como sociedad y como acudir a informarnos con especialistas. Entonces, más que nada, un gran agradecimiento por tu participación con nosotros, Miriam. Como siempre, estamos aquí para informar y para preguntarle a los que saben y llevar a los que necesitan esa información, tener ese balance, ¿no? Gracias. Encantada, Marisela. Así es, muchísimas gracias, Miriam, y gracias a todos ustedes por vernos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos, el equipo editorial de IT Masters Mac, para hablar de el futuro, ciencias de la información, tecnología y todo lo que se nos quede en el tintero. Muchas gracias por vernos en esta ocasión, escucharnos, y los esperamos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima.